Bien, Dios le bendiga a todos. Me gustaría que en esta tarde pudiéramos buscar nuestras Biblias y buscar en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo del 11 al 17, para continuar con esta serie expositiva de la primera carta de Pedro. Llevamos ya por 4 domingos dando acerca de este capítulo 1 y 2. Esperamos que hoy podamos terminar del versículo 11 al 17 y así darle continuidad a este estudio expositivo que estamos haciendo de la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2, en esta tarde, verso 11. Vivid como siervo de Dios, dice la palabra del Señor. Amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar ¿qué cosa? Vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a su superior, ya a los gobernantes como por él enviado para castigo de los malhechores y alabanzas de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, honrar a todos, amar a los hermanos, temer a Dios, honrar al Rey. Vamos a orar. Padre, desde lo más profundo de nuestros corazones en esta tarde, tributamos a ti toda la gloria y la honra que solo tú mereces. Tú eres digno de toda adoración y de toda alabanza, y es por eso que en esta tarde venimos delante del trono de tu gracia para pedirte que sea tu Espíritu Santo quien ilumine nuestras mentes y nuestros corazones para atesorar todas las riquezas inescrutables que están implícitas en el desarrollo de tu palabra. Prepara nuestras mentes y nuestros corazones para entender lo que tú quieres hablarnos por medio de tu palabra y de tu Espíritu Santo, y que de lo más profundo de nuestros corazones, Padre Celestial, podamos estar inclinados delante de tu presencia para reconocer que solo tú eres el digno de toda oración y de toda alabanza. Ahora yo te pido en el nombre de Jesús que clarifique nuestros pensamientos y que toda perturbación que haya en nuestra mente sea quitada, echada fuera en el nombre de Jesús, y que sobre toda la cosa, Padre, prepare nuestros corazones y nuestras mentes para oír palabra tuya que emana de ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, que pongas un carbón encendido en mi boca para que sea la palabra tuya la que fluye. Lo importante aquí no es quien habla, sino tu palabra, Señor. Por eso yo te pido de todo corazón, en el nombre de Jesús, que esta palabra cale en lo más profundo de nuestros corazones. En el nombre de Cristo. Amén, amén y amén. Bien, mis queridos hermanos, en esta tarde vamos a continuar con el sermón número 5 de la serie de Primera de Pedro. Y quiero darle como título a este mensaje: Testimonio en medio del mundo. Ese va a ser el título de mi mensaje en esta tarde. Permita al Señor que al terminarlo seamos capaces de interiorizar esta gran verdad y la importancia que tiene para la vida cristiana el testimonio en medio de un mundo que cada día se sumerge en el vicio, la pudrición, la corrupción, en un mundo donde los valores cada día se van desmoronando y pareciera, como dijera aquel pensador, vivimos en un mundo donde todo parece una hecatombe, que verdaderamente todo parece derrumbarse. Vamos a estar enmarcándonos en el contexto de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 11 al 17, donde hay algunos detalles muy interesantes que me gustaría traerlo a colación en esta tarde, pero me gustaría que nosotros observáramos, analizáramos y comparáramos, porque hay unas enseñanzas tanto generales como específicas que son de vital importancia para nosotros como pueblo de Dios en este mundo en el cual nos ha tocado vivir. Mis queridos hermanos, a manera de una pequeña introducción, me gustaría decirle que vivimos en un mundo que constantemente presiona al creyente para conformarse
a sus valores. Este mundo muchas veces está redefiniendo la verdad. Este mundo muchas veces está exaltando el yo. Este mundo muchas veces nos está diciendo: sigue tu corazón, haz lo que tú sientas que te haga feliz. Un mundo que ha normalizado el pecado, como diciendo: no es tan malo, es normal, es aceptable, es celebrable. Cada uno puede cometer un solo pecado, uno solo nada más, no hace daño, es uno solo. Yo no sé de dónde sacaron ese derecho, pero si lo tuviera, ¿cuándo fue la última vez que lo usaste? ¡Wow! Entonces vivimos en un mundo donde parece ser que la verdad ha perdido su sentido verdadero. Hablamos de tu verdad, de mi verdad, pero es bueno ejemplificar que hay una verdad absoluta, y es la verdad de ¿quién? De Dios. Pues precisamente es importante que entendamos, porque pareciera que vivimos medalaganariamente en un mundo de preferencias personales y en un mundo donde se niegan los absolutos bíblicos por preferencias institucionales o por preferencias personales. Además está decirle la cultura, porque la cultura nos dice: vive para ti mismo, haz lo que sientas, no dejes que nadie te diga cómo vivir, tú eres lo que sientes. Entonces miremos bien, porque tu identidad está en tus deseos y redefine entonces también tu identidad. Vivimos en una época donde primeramente hubo una lucha con la iglesia, donde decían: existo y luego pienso. Luego hubo la otra época donde era pienso y luego existo. Y ahora estamos viviendo en la posmodernidad, donde siento y luego que existo y vivo. Entonces miremos que de una manera o de otra la verdad ha sido muchas veces relativizada en un pluralismo de cosmovisiones en el mundo en que vivimos. Pero en esta tarde nosotros vamos a enmarcarnos desde una perspectiva bíblica para verdaderamente ver qué es lo que Dios tiene como verdad y qué es lo que Pedro tiene como verdad para nosotros los cristianos en el mundo en el que nos ha tocado vivir. Queridos hermanos, el cristiano ha sido llamado a vivir de manera distinta a los valores y patrones del mundo, porque el creyente pertenece a otro reino, el creyente tiene otra ciudadanía, y el creyente no vive para su propia gloria, vive para la gloria de ¿quién? De Dios. Y es precisamente en este marco referencial que el apóstol Pedro escribe esta carta a creyentes que estaban, número uno, sufriendo; número dos, pasando por pruebas tremendas; número tres, estaban rechazados; número cuatro, estaban pasando por persecución. Había una presión social por causa de su fe. Pudiéramos decir que ellos eran dispersados, eran marginados y sobre todas las cosas vistos como extraños en medio de una sociedad pagana. Sin embargo, Pedro no les dice que huyan del mundo ni que vivan amargados contra la sociedad. Pedro le da unos principios generales y les enseña cómo glorificar a Dios viviendo piadosamente en medio de un mundo hostil. Y creo que en esta tarde Pedro en este pasaje nos enseña que hay algunas características muy importantes que debemos de aprender. O sea, en este pasaje encontramos tres características del verdadero testimonio cristiano en el versículo 11 al versículo 17. Y para entrar en el desarrollo de mi mensaje, me gustaría entrando con una primera división principal, sería el versículo 11, y el primer punto de inflexión sería: somos extranjeros y peregrinos. Esto es importante que nosotros lo analicemos, lo profundicemos, porque Pedro empieza aquí calando verdades profundas, insondables, que son verdaderamente de vital importancia entenderlas como pueblo de Dios. Dice este versículo 11: amado, yo ruego como que, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra ¿quién? Contra el alma. Hermano, Pedro comienza recordándole su identidad espiritual. El creyente es un extranjero en este mundo.
Eso no significa que no viva aquí físicamente, sino que verdaderamente su ciudadanía está en los cielos. Estamos de paso por este mundo. Somos peregrinos y extranjeros. O sea, el mundo no es nuestro hogar permanente. Nuestros valores, nuestras prioridades, nuestra esperanza no pertenece al sistema de este siglo, dice Pedro. En otras palabras, nos dice, el creyente tiene una identidad diferente. Pero recordemos que el mundo no siempre te persigue para destruirte. Muchas veces te entretiene, te seduce, te enrola para conformarte en sus principios y en sus valores. Sin embargo, el cristiano, dice Pedro, ha sido redimido por Cristo y separado para Dios del mundo. O sea, ya no pertenece al reino de las tinieblas. Y la Biblia lo especifica en Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos. Hermano, el problema de muchos cristianos es que quieren sentirse demasiado cómodos en el mundo. Alguien dijo, nos encanta la tierra prometida, pero nos fascinan los tesoros de Egipto. Aman lo que el mundo ama, persiguen lo que el mundo persigue y terminan perdiendo su testimonio y así asimilan sus valores y dejan de ser la prerrogativa que Dios tenía con ellos de ser luz a las naciones. Y creo que un peregrino nunca construye su esperanza en el lugar donde está de paso. Esto es importante que lo aprendamos. En este verso también nos habla Pedro de que el creyente enfrenta una guerra, enfrenta una lucha tanto interna como externa en la vida. Alguien dijo, como dijo un gran amigo mío, el pastor Alain, decía, no hay gloria sin desierto y no hay victoria sin tribulación. Wow, fíjense bien, no hay gloria sin desierto. Toda esta semana he estado martillando eso en mi mente. Y no hay victoria sin tribulación. Wow, ¿quién no está pasando por una prueba en esta vida? ¿Quién no ha pasado por una prueba en esta vida? Recuerde siempre este principio. No hay gloria sin desierto, este pensamiento. Y no hay victoria sin tribulación. Espurión decía, en el cielo no habrá nadie cargando una corona que no haya soportado una cruz aquí debajo. Todos pasamos por momentos difíciles y duros en la vida. Una enfermedad, la pérdida de un hogar, un matrimonio roto, la pérdida de un anciano, de un hijo, de un padre, la pérdida del trabajo. Cuántas cosas muchas veces tenemos que enfrentar. Mis queridos hermanos, Pedro dice que nosotros, como peregrinos y extranjeros, dice que nos abstengamos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Entonces, la mayor amenaza para el testimonio cristiano no viene, dice Pedro, primero de afuera, sino viene ¿de dónde? De dentro, del corazón. Los deseos pecaminosos luchan continuamente contra nuestra alma. Esto incluye, hermano, el orgullo. El orgullo responde, exáltate, engrandécete. La codicia, tú mereces más. Wow. La lujuria, sigue tus deseos, no hay que llorar, que la vida es un carnaval. Vive de parranda en parranda y de fiesta en fiesta. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Wow. Entonces, mis queridos hermanos, los deseos pecaminosos luchan. El orgullo, la inmoralidad, el enojo, el egoísmo, el materialismo, la amargura, los deseos desordenados. El mundo seduce, pero el corazón pecaminoso y caído muchas veces coopera con el mundo. Hermano, la carne quiere dominarnos. La carne quiere destruir nuestro testimonio. Por eso es muy importante la santidad de Dios. La santidad para el cristiano es esencial. La santidad es esencial para el testimonio. No podemos impactar al mundo mientras vivimos igual que el mundo.
No podemos predicar como un ángel y vivir como un demonio. Si tu vida no es un mensaje, tu mensaje no tiene qué cosa. Vida. Hermano, la santidad no es legalismo. Es una evidencia de que Cristo realmente nos ha transformado. Una iglesia mundana pierde autoridad espiritual. Entonces debemos preguntarnos, ¿estoy viviendo como ciudadano del cielo o vivo como un amante de este mundo? ¿Cómo que me conocen en realidad en el mundo en el que me ha tocado vivir? ¿Qué deseos carnales están afectando mi comunión con Dios? Eso sería una segunda pregunta. Y una tercera, ¿será que mi vida refleja que pertenezco a Cristo? ¿O reflejo que pertenezco a los varones y patrones del mundo? Mis queridos hermanos, ¿reflejo con mi vida la voluntad del cielo? Hermano, un ciudadano del cielo no solo cree diferente, sino que también vive diferente. Cristo no solo te dio una nueva ciudadanía, Él te está formando para que viva Cristo en tu vida. Así que es muy importante que nosotros entendamos esta realidad. Ahora, un segundo punto de mi mensaje en esta tarde sería versículo 12. Manteniendo vuestra manera de ¿qué? De vivir. ¿Entre quiénes? Entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas ¿qué? Obras. Hermano, aquí el segundo punto sería una conducta ejemplar. Aquí estamos hablando de testimonio. Wow. Pedro está hablándoles aquí en el versículo 12 de la importancia de el testimonio. Pedro ahora pasa de la identidad a la práctica. O sea, muy importante que el cristiano tiene que tener una perspectiva eterna. Debe descansar en la gracia de Dios. El cristiano debe luchar contra el pecado, hablar la verdad con gracia, amar con amor sacrificial. El cristiano vive bajo el gobierno del evangelio, no del yo. El cristiano tiene que ser enseñable. El cristiano no puede ser protagonista, no puede ser moralista. ¿Por qué? Dice Pedro, porque el mundo observa constantemente al creyente. Los incrédulos, dice Pedro, observan cómo hablamos, cómo trabajamos, cómo tratamos a nuestra familia, cómo reaccionamos ante problemas, cómo respondemos cuando somos ofendidos, cómo reacciono cuando tengo que enfrentar un problema en la vida, por el fruto del Espíritu o por las obras de la carne. Y somos sinceros cuando tenemos un problema. ¿Cómo reaccionamos por el fruto del Espíritu o por las obras de la carne? Wow. ¿Qué pasa cuando salimos de aquí y tenemos que enrolarlos en el tránsito y nos pitan y nos alteramos y tenemos que oír que el amigo nos dice, menos mal que fuiste al culto? Wow. Y eso que eres cristiano. Wow. Siempre nos están juzgando y siempre nos están analizando. Y Pedro dice que los incrédulos hablan mal de los creyentes, acusándolos falsamente. Y es importante que meditamos esto, porque en el Imperio Romano los cristianos eran acusados de muchas cosas injustas. Pero Pedro no dice, devuélvenles el ataque. Dice, vivan de manera tan piadosa que las acusaciones queden sin fundamento. Wow. Bueno, las buenas obras, dice Pedro, glorifican siempre a Dios. El propósito de una conducta piadosa, dice Pedro, no es recibir aplausos humanos, sino que otros glorifiquen a Dios. Y Jesús lo dijo en Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermano, las buenas obras no salvan,
pero sí son una evidencia de una fe verdadera del que es salvado. No somos salvos por obra, pero sí somos salvos por una fe que obra. Si la fe no obra, cuidado, porque muchas veces por no tener una comprensión correcta de Dios, nos hemos convertido en adoradores de un Dios falso. Cuidado en lo que tú crees y en lo que tú piensas, porque quizás usted esté adorando y creyendo en un Dios que no es bíblico y no es verdadero. Así que es muy importante, el testimonio puede ser usado por Dios para salvar a otras personas. El mundo mide la conducta por apariencia. El reino la mide por un corazón transformado. El evangelio no produce simplemente mejores personas, sino personas nuevas que viven bajo un nuevo pacto de redención, con nuevos deseos, con nuevos valores y con una nueva dirección. Hermano, la conducta ejemplar del cristiano, del creyente verdadero, del ciudadano del reino, no es perfección, es transformación visible de una gracia que es invisible. Pero dice que los incrédulos podían glorificar a Dios en el día de la visitación. Esto apunta al momento en que Dios viste sus vidas con gracia salvadora o con juicio. Así que, hermano, en esta tarde me gustaría que meditáramos, porque Dios muchas veces usa el testimonio fiel de un creyente para quebrantar el corazón de un incrédulo. Una vida piadosa puede abrir puertas para el evangelio. Hoy hablamos de 2 Demetrios en la Biblia. Hablamos del Demetrio platero, artesano, donde de Hechos 19, donde este se opone, donde incita disturbios, donde hay una motivación económica entre plata, oro y todas estas cosas. Y hablamos del Demetrio de Tercera de Juan, versículo 11 y versículo 12, donde dice que tenía buen testimonio de la iglesia, tenía buen testimonio de la verdad, que era coherente con lo que predicaba. Y dice, y nosotros también confirmamos que este hombre verdaderamente es auténtico. Y vimos un contraste en las motivaciones de uno y del otro. El Demetrio de Hechos 17 fue motivado por dinero, se opuso grandemente al evangelio, causó disturbios y su nombre fue marchado por preferencias personales. Sin embargo, el otro Demetrio fue motivado por la verdad, vivió como un evangelista, proclamó el evangelio y mostraba y generaba confianza y tenía un buen testimonio. La pregunta es, ¿con qué Demetrio me estoy identificando yo en mi hogar? ¿Con qué Demetrio me estoy identificando yo en mi trabajo? ¿Con qué Demetrio me estoy identificando yo en este mundo? El que vivo por lo horizontal, lo transitorio, lo pasajero, lo que es terrenal y termina. O con aquel que tiene buen testimonio y todo el mundo dice verdaderamente esto es un siervo de Dios y un hijo de Dios. Porque vive amando al Dios de la obra y ama la gloria de Dios y ama también la obra de Dios. Mis queridos hermanos, los historiadores, cuando vamos a todo el decursar del Nuevo Testamento y de la historia de la iglesia, hay una ilustración importante. Dice que en los primeros siglos del cristianismo muchos paganos odiaban a los cristianos. Sin embargo, dice que durante las epidemias y las grandes enfermedades y las grandes persecuciones, mientras muchos huían, había un remanente fiel de cristianos que permanecía cuidando y ayudando a los enfermos y ayudando a los pobres y sirviendo sacrificialmente. Historiadores relatan que el mundo pagano quedó impactado por el amor y la pureza de los cristianos. Su conducta fue una poderosa evidencia de que el evangelio era ¿qué cosa? Real. La iglesia creció no solo por lo que predicaba, sino también por cómo vivían. Tenían todo en común, dice el libro de los Hechos.
mis queridos hermanos, me gustaría hacer una aplicación en esta tarde. Mi conducta fortalece o debilita mi testimonio. La gente puede ver a Cristo en mi vida, en mi manera de vivir. Yo estoy viviendo horizontalmente o estoy viviendo verticalmente. Estoy viviendo para la gloria de Dios, estoy viviendo para mi propia gloria. ¿Qué estoy haciendo yo hoy para la gloria de Dios? Wow. ¿Será que estoy reflejando gracia, pureza y amor en mi vida diaria? ¿Será que verdaderamente mis valores son los valores del reino o son mis propios valores? Como punto número 3 de mi mensaje en esta tarde, está en el versículo 13 al versículo 17, y dice aquí Pedro: honrar a las autoridades. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, sea al rey como a superior, ya los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como un pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, honrar a todos, amar a los hermanos, temer a Dios, dice Pedro, honrar al rey. Hermano, este punto es sorprendente porque Pedro escribe bajo el gobierno romano, un sistema corrupto, cruel, donde había una oclocracia. Aún así manda a los creyentes a someterse y a honrar a las autoridades. Hermano, la sumisión cristiana es por causa del Señor, dice Pedro. El creyente se somete no porque las autoridades sean perfectas, sino porque Dios ha establecido un orden civil. En Romanos capítulo 13, Pablo enseña que las autoridades existen bajo la soberanía de Dios. Daniel 2, versículo 21, muestra la soberanía absoluta de Dios sobre los gobernantes. Él pone reyes y él quita ¿qué cosa? Reyes. Y alguien dijo que cuando un pueblo es rebelde a Dios, Dios le manda dictadores diabólicos para castigarlos. ¡Wow! ¡Qué ejemplo vivencial! 90 millas. Ahora, la obediencia cristiana tiene límites bíblicos. La sumisión no significa obedecer al pecado. Cuando las autoridades ordenan algo contrario a la palabra de Dios, el creyente debe de obedecer a Dios antes que a los hombres. Ejemplo, Hechos 5:29, los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero aun cuando el creyente debe desobedecer una orden pecaminosa, debe hacerlo siempre con respeto, con humildad, con integridad, pero siempre por motivaciones claras y principios claros, dándole siempre la gloria a Dios. Porque la libertad cristiana no es la licencia para pecar. Pedro lo dice en el versículo 16, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. ¡Wow! Hermano, la gracia no nos da permiso para vivir desordenadamente. La verdadera libertad cristiana es libertad para obedecer a Dios. Y el creyente debe reflejar un equilibrio espiritual, perseverancia, santificación, dos doctrinas claves en la Escritura. Versículo 17 dice: honrar a todos, amar a los hermanos, temer a Dios y honrar a quién. Dios le dijo: mi siervo Ciro, y era un impío. ¡Wow! ¡Qué resumen tan poderoso! Respeto hacia todos, amor hacia la iglesia, reverencia hacia Dios, honra hacia las autoridades. Hermano, el creyente debe ser conocido por su integridad y su humanidad. O sea, no vivir por yoísmo, esqueísmo, protagonismo,
arrogancia, moralismo, orgullo, moralidad. ¡Wow! Pregunto en esta tarde, ¿soy respetuoso con las autoridades? ¿Amo a la iglesia? ¿O soy un atravesado en la iglesia? ¿Uso mi libertad cristiana correctamente? ¿Temo a Dios? ¿Amo al Dios de la obra y la obra de Dios? ¿Será que mi actitud refleja humildad o rebeldía? ¿Honro al rey? ¿Respeto a las autoridades? ¡Wow! Pedro enseña que el creyente debe vivir como un extranjero y peregrino en este mundo, manteniendo una conducta santa, un espíritu santo, sumiso para la gloria de Dios. No hay cristiano sin santidad. El evangelio no solo se predica con palabras, también se muestra con una vida transformada. Nuestro testimonio tiene poder cuando vivimos en consagración, vivimos en temor de Dios, vivimos en santidad, mostramos amor, obedecemos a Dios, reflejamos a Cristo en medio de una sociedad oscura. Hermano, muchas personas pueden ser atraídas a Cristo al observar la diferencia que el evangelio produce en nuestra vida. La pregunta es, del tamaño que sea tu cruz, así será tu yo. Si tu cruz es grande, tu yo será pequeño. Pero si tu yo es grande, entronizado, es porque tu cruz es ¿qué cosa? Muy pequeña. Muchas personas pueden ser atraídas por este gran testimonio de la verdad. La pregunta es, ¿tu vida está apuntando a Cristo? ¿Tu conducta está acercando a otros al evangelio o lo está alejando? ¿Estás viviendo como ciudadano del cielo o como parte del sistema del mundo? Que Dios nos ayude a ser creyentes cuyo testimonio haga visible la gloria de Cristo en medio de este mundo. Como dice Filipenses 1:21, vivir para Cristo, porque Él es nuestra vida. O como dice Romanos capítulo 8, versículo 29, ser como Cristo, porque somos conformados a su imagen. O como dijera Pablo en 2 Corintios 5:15, servimos a Cristo porque no nos pertenecemos a nosotros mismos. Hemos sido comprados por precio de sangre. O como dice Colosenses 1:28, proclamamos a Cristo porque eres el tesoro del evangelio. Recuerda, hermano, la gracia que te salvó ahora te define cómo tú debes de vivir. Me gustaría encerrar con algunos principios que Pedro enmarca en estos versículos y que son de vital importancia aprenderlo para el desarrollo y crecimiento de nuestra vida como pueblo de Dios y como cristiano. El primer principio, recuerda, el cristianismo no es una mejora moral, es una rendición total. Número 2, no es añadir a Cristo a tu vida, es entregarle tu vida a Cristo. Número 3, el mundo quiere tu conformidad, pero Cristo compró tu vida para su gloria. Número 4, recuerda, no fuiste salvado para parecerte al mundo, fuiste rescatado, redimido, para reflejar a Cristo y vivir para su gloria. Número 4, Cristo no murió simplemente para mejorar tu comportamiento. Él murió para reclamar tu vida. Número 5, Cristo no solo rompió tus cadenas, ahora es tu Señor, tu gozo, tu esperanza y tu propósito. Concluyo en esta tarde, mis queridos hermanos, después de haber visto este pasaje de Primera de Pedro, donde Pedro muestra una realidad sobre el testimonio, concluyo con 3 principios generales. El primero, recuerda, el creyente no vive para adaptarse al mundo, sino para exaltar a Cristo en cada área de su vida. Segundo, el mundo quiere tu conformidad, pero Cristo demanda de ti tu rendición total. Tercero, el mundo forma a las personas a su imagen, pero Cristo te transforma a la suya. Así que cuando entiendes el evangelio, ya no vivo yo, vive Cristo en mí.
Ya no amo al mundo porque no soy de este mundo. Soy un hijo de Dios. Vivo para Él. Sirve a Él. Entrégate a Él. Proclámala a Él. Dale toda la gloria a Él. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Amén. Aleluya. Gloria a Dios.